Heroica e histórica Cuautla, Morelos. Heroica e histórica no por capricho, sino porque aquí se vivieron momentos que marcaron el rumbo de nuestro país. Aquí, el general Morelos resistió y enfrentó a Calleja. Aquí nacieron figuras como el niño artillero y la intrépida Barragana, que en los días de independencia eran símbolos de valor y valentía. Y en los tiempos de la revolución, Cuautla volvió a ser clave, porque fue tomada por las tropas de Emiliano Zapata, acelerando la caída de Porfirio Díaz. Esta ciudad, además de heroica e histórica, es el lugar donde nací, donde crecí. Pero hoy, esas dos letras que preceden su nombre, HH, parecen tener otro significado. Ya no suenan a historia o a heroísmo. Hoy parecen significar hartazgo y horror. Cuautla se ha quedado sin voz ante las extorsiones, la delincuencia y el crimen organizado. Aún recuerdo, y no hace mucho, cuando podías estar en el Zócalo en la noche y veías a familias enteras disfrutando de la plaza, comiendo esquites, riendo, conviviendo. Hoy, a las 9 de la noche, máximo a las 10, ya estás en tu casa, porque no vaya a ser que te toque una bala perdida, o peor aún, que no regreses. Y sí, sé que esto no solo pasa en Cuautla, pasa en Uruapan, en Chilpancingo, en Iztapalapa. También puede que pase en tu ciudad, en tu barrio o en tu calle. Pero esto no lo hace menos doloroso, porque quienes amamos el lugar que nos vio nacer y crecer, sentimos una impotencia brutal al ver cómo la inseguridad, el crimen organizado, roban nuestras voces, nuestras calles y nuestras vidas. Y es que según el ranking del Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y el Sistema de Justicia Penal, realizado sobre 50 ciudades de América Latina, México tenía hasta ese momento 20 ciudades de 50 con más homicidios. Pero nuestras ciudades no son eso, no son una nota roja, no son nidos de crimen organizado o de violencia, son hogares, son memorias, son vidas que merecen ser vividas sin miedo. Por eso, en este video te quiero hablar de un problema que afecta a todo México, la falta de seguridad pública y la inseguridad que cada día crece más. Así que, acompáñame. ¿Qué onda mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal jurídico de confianza, Conexiones Legales MX, conectando personas y justicia. Para empezar, ¿qué es seguridad pública? Según la teoría del contrato social de pensadores como Rousseau, Locke y Hobbes, la seguridad pública es una de las funciones esenciales del Estado. Es el pacto que hacemos como sociedad, ceder parte de nuestra libertad para que el Estado nos proteja. En México, este pacto se ve materializado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la función de la seguridad pública se establece específicamente en el artículo 21, en sus párrafos 10º y 9º. Ahí se establece que la seguridad pública es responsabilidad del Estado en sus 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Es decir, el presidente de la República, el gobernador del estado y el presidente municipal son las figuras que dan forma material al Estado, y en lo ideal nacen con un objetivo claro: proteger la vida, la integridad, el patrimonio y la dignidad y libertad de las personas. Pero más allá de la letra legal, podemos definir a la seguridad pública como un sistema vivo, como una red de procesos interconectados, cada uno con su propia lógica, propio ritmo, una misión clara. El sistema de seguridad pública en México se compone de 4 esferas principalmente, y para que funcione, cada esfera debe de cumplir su tarea. Si una falla, las demás también. Es como un trabajo en equipo. Cada esfera tiene una tarea específica para lograr un resultado en común. Para entender cómo funciona el sistema de seguridad pública, hay que desmenuzarlo. Y para ello empezaremos con el primer gran eslabón: la prevención del delito. En términos estrictos, la prevención del delito son todas aquellas políticas, medidas y técnicas diseñadas para inhibir las transgresiones a la ley. La prevención del delito,
que está a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en una relación interinstitucional con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, trabajando en conjunto para generar políticas públicas que prevengan el delito. Y entre los ejemplos más comunes podemos incluir la vigilancia policial en espacios públicos y el trabajo con jóvenes, como de si te ofrecen drogas, te van... Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto. Pero aquí aparece otro problema un poco más profundo. Las políticas de bienestar social no están diseñadas para prevenir el delito. Sí existen más programas hoy en día de apoyo social a jóvenes, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero la verdad es que no se logra cuajar el resultado, porque se hace de manera general y no se destina a las poblaciones más vulnerables ni a las comunidades donde el crimen se ha vuelto una forma de vida. La estrategia dominante sigue siendo la vigilancia policial y las recomendaciones ciudadanas, tipo no vayas al cajero de noche, o si vas, ve acompañado, y aunque sí son necesarias, pues no constituyen una manera integral de prevención del delito. Entonces no se está cumpliendo el objetivo, porque aunque sí existen más becas, aunque sí hay vigilancia policial en espacios públicos, y aunque sí siguen dando estas recomendaciones, la verdad es que los niños y adolescentes siguen siendo capturados por el crimen organizado. En México existen diversos cuerpos policiales que en teoría deberían de coordinarse, pero por problemas estructurales y legales, sus funciones pues no se realizan con eficacia. Y tenemos, por ejemplo, la Guardia Nacional. Antes se conocía como Policía Federal, y esta depende del Poder Ejecutivo Federal, o sea, de la Presidencia de la República. También tenemos los policías estatales, que quiere decir que cada estado de la República va a tener a su cuerpo policíaco, y a su vez va a depender del Poder Ejecutivo estatal, es decir, de los gobernadores de los estados. Y tenemos a los policías municipales. Cada municipio tiene su cuerpo policíaco también, y estos a su vez dependen del Poder Ejecutivo Municipal, o sea, del presidente municipal. Y aquí es súper necesario hacer un paréntesis. Ni la Guardia Nacional, ni los policías estatales, ni los policías municipales pertenecen al Poder Judicial. Ellos pertenecen al Poder Ejecutivo y dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, eso nos dice a quién obedecen, quién manda, quién responde y a quién se les debe de rendir cuentas. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal, al cierre del 2024, México contaba con 283.204 elementos de seguridad pública, que se encuentran divididos de la siguiente manera: 132.036 elementos en la Guardia Nacional, que corresponde al 46.6%, y 151.168 elementos, que corresponde al 53.4%, pertenecía a instituciones policíacas estatales. Ok, pero entonces, si hay muchos policías, ¿por qué cuando salgo a la calle y veo un policía me da el mismo miedo que atravesar un callejón oscuro y solitario? Pues la respuesta es dura, por la desconfianza. Y es que cuando el miedo no distingue entre quién debería de protegerte y quién puede agredirte, es porque el sistema ha perdido legitimidad. Y aquí la pregunta clave sería: ¿qué tipo de policía queremos para la sociedad mexicana? ¿Queremos fuerza o queremos justicia? ¿Queremos vigilancia o queremos protección? Seguimos con la siguiente esfera: la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia es la actividad del Estado para investigar delitos y perseguir legalmente a los infractores, asegurando el cumplimiento de la ley y protegiendo los derechos de los ciudadanos. Es una de las esferas más críticas y más cuestionadas del sistema de seguridad pública. Este es el puente entre la denuncia del delito y la posibilidad de encontrar un pequeño grano de justicia. Pero este puente está lleno de obstáculos y muchas veces se cae antes de cruzarlo. Esta función de la Procuración de Justicia está a cargo de las Fiscalías Generales Estatales y de la Fiscalía General de la República, que igual aquí viene una aclaración fundamental:
Aunque muchas personas lo creen, las fiscalías no dependen del poder judicial, porque aunque su función es investigar delitos y buscar justicia, su estructura responde al poder político en turno y muchas veces eso vicia su trabajo. También tenemos la Policía de Investigación Criminal. Un policía de investigación se encarga de la averiguación y esclarecimiento de hechos delictivos mediante métodos profesionales, técnicos y científicos. A diferencia de la Policía de Seguridad Pública, que se centra en la prevención del delito, la Policía de Investigación actúa bajo la dirección del Ministerio Público para recopilar pruebas y llevar a los responsables ante la justicia. ¿Y qué tan mal estamos? Según la encuesta nacional de victimización 2025 del INEGI, las fiscalías se encuentran entre las instituciones más desprestigiadas del país y las cifras lo confirman. Tenemos la cifra negra, que se refiere a aquella estimación de los delitos que no se denuncian, correspondiendo a un 93.2% de cifra oculta. Las carpetas de investigación sin resolución. De cada 100 delitos que sí se denuncian, solo 14 se resuelven de alguna manera. Y bueno, en sentencias, menos del 1% de los delitos cometidos terminan en una sentencia. Y esto no es una falla menor, es una ineficiencia estructural que afecta directamente la posibilidad de justicia. En México, la procuración de justicia muchas veces parece más impunidad que justicia. Y bueno, aquí viene un testimonio, ¿no? Yo estuve un tiempo auxiliando en una fiscalía de Morelos y la verdad es que a veces no teníamos ni hojas blancas ni lapiceros y nos cooperábamos entre todos para comprar pues lo básico, lo necesario. A veces la titular con su sueldo traía lo que podía y pues era muy difícil, era como sostener a la justicia de un pequeño cabellito, ¿ok? Como si el Estado hubiera olvidado que en ese escritorio, más que papeles y carpetas, hablamos de víctimas, de acusados, de familias, y mientras no reconozcamos el abandono institucional a las fiscalías, pues seguiremos culpando a los operadores que muchas veces hacen su trabajo pues como en el IMSS, ¿no? Que no hay recursos y tratan de hacerlo incluso poniendo de su bolsa. Y si no miramos a los verdaderos responsables, que son los fiscales encargados, quienes no dotan a las fiscalías locales de los elementos más necesarios para hacer su trabajo, pues bueno, seguiremos en esta situación. La procuración de justicia debería de ser el corazón del combate a la impunidad, pero hoy en día más bien es un laberinto institucional, donde se pierden denuncias, pruebas, carpetas de investigación y vidas. Continuamos con la tercera gran esfera de este sistema de seguridad pública, la administración de justicia, misma que está a cargo del Poder Judicial y yace en una Suprema Corte de Justicia, así como en los tribunales, jueces y magistrados. ¿Ok? Ellos van a tomar las riendas del proceso judicial una vez que el Ministerio Público les presente una carpeta debidamente integrada, pero su función va más allá de decidir si el acusado es culpable o inocente. Los jueces tienen una tarea crítica: supervisar el proceso de procuración de justicia, vigilar que se respeten los derechos humanos, evaluar las pruebas y, si es necesario, ordenar se realicen nuevas. Esto significa que cualquier irregularidad cometida en la investigación o detención debe de ser atendida y corregida. Los jueces no solo juzgan al acusado, también evalúan la actuación de las fiscalías y si el expediente está mal integrado, si hubo tortura, discrecionalidad o abuso de poder policíaco, pues muchas veces el proceso nace podrido. Entonces, a veces cuando vemos en las redes sociales que tal juez liberó a esta persona, a veces sí, no voy a decir que no, sí también existe corrupción en los juzgados, pero muchas veces es porque la fiscalía no integra debidamente estas carpetas de investigación y los pone a conocimiento del juez sin llevar los elementos necesarios para conseguir una sentencia. Y bueno, la cuarta esfera es la ejecución de sanciones. Aquí el Poder Ejecutivo vuelve a tomar el mando y esta etapa se encarga de hacer cumplir las condenas o medidas cautelares dictadas por los jueces y de garantizar, al menos en teoría, la readaptación social del infractor. El artículo 18 de la Constitución Política Mexicana lo dice claro:
Las cárceles deben de ser centros de readaptación donde el individuo pueda reintegrarse a la sociedad como un ciudadano de provecho. Pero en la práctica, el sistema penitenciario no cumple ese mandato y funciona más bien como una escuela de crimen. Tenemos varios tipos de centros penales. Tenemos el Ceferezo, que es para delitos federales. Tenemos el Cerezo, que es para delitos del fuero común o local. Tenemos los consejos tutelares de menores, las cárceles municipales en algunos lugares, centros psiquiátricos para inimputables y cárceles para mujeres. Sin embargo, muchas veces las jurisdicciones no cuentan con instalaciones separadas para mujeres y personas con condiciones psiquiátricas. Y esto no es solo una omisión, es una violación institucional. Y a lo mejor tú te vas a preguntar aquí, ok, ¿cómo se llega a prisión? A prisión puedes llegar por dos vías. La primera, por una prisión preventiva como medida dictada por un juez mientras se está desarrollando tu juicio. Y la segunda es por una sentencia condenatoria una vez que ha concluido tu juicio. A ver, ¿qué dicen los datos? Según el Informe Penitenciario Nacional, la población penitenciaria en México corresponde al 40.4% a procesados sin sentencia y 56.6% a sentenciados. Esto hace que se sobrecargue el sistema carcelario, generando sobrepoblación. Muchas instituciones no separan a los sentenciados de los procesados, y esto viola derechos humanos y tiene consecuencias graves. Primera, pues expone a los procesados a entornos ultraviolentos. La segunda es que convierte la cárcel en una escuela de crimen. ¿Por qué? Porque se pueden aprender nuevas habilidades delictivas, se generan redes para reincidir o incluso se crean nuevas formas de delitos. Hoy, el sistema penitenciario mexicano no garantiza ni justicia ni readaptación social. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando nuestras cárceles enseñan más crimen que ciudadanía? Y esto nos lleva a otra gran pregunta. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad no solo es una estadística, es un sentimiento de peligro que una persona experimenta, ya sea porque ha vivido en carne propia un delito o porque teme que le pueda ocurrir, aunque nunca haya sido víctima. Es una emoción que nace de la experiencia o del entorno y puede aparecer incluso sin una amenaza real. Por ejemplo, sentirse inseguro al caminar solo por una calle oscura, aunque nunca te haya pasado nada ahí. También impacta a quienes se sienten vulnerables por estar fuera de casa, por estar solos o por vivir en zonas donde el miedo se ha vuelto cotidiano, como en Cuautla. Y el investigador Skogan lo explica bien. La inseguridad puede deteriorar barrios enteros, aislar a las personas de su comunidad y aunque es una emoción legítima, puede volverse peligrosa si se contagia a otros ámbitos sociales, como cuando se asocia injustamente a ciertos grupos o comunidades. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Uno de los grandes retos del sistema de seguridad pública en México es encontrar cómo incorporar de forma real y efectiva la participación ciudadana. No se trata solo de escuchar opiniones, se trata de reconocer que la ciudadanía tiene derecho a incidir en las políticas que le afectan. Su participación puede marcar la diferencia para que las esferas del sistema funcionen adecuadamente. La participación ciudadana no solo es deseable, es una necesidad. Y este tema lo vamos a cerrar con un dato duro. En 2024, según la encuesta de victimización elaborada por el INEGI, el 29% de los hogares en México tuvo al menos una persona víctima del delito. Esto significa que 23.1 millón de personas vivieron en carne propia el miedo, la pérdida o la violencia. Por eso, hablar de seguridad pública es hablar de la posibilidad de vivir sin temor, recordando que la seguridad no se impone, se construye colectivamente. Adiós.